Buenas tardes, mi nombre es Ismael Renaud Crisóstomo, estudiante de la Universidad Politécnica de Mosó, en la licenciatura de Terapia Física en el grupo 3. Llevaremos a cabo la valoración de los músculos inervados por los nervios craneales, los cuales son los músculos extrínsecos del ojo, de la cara, de la nariz, la boca, la masticación, la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los músculos inervados por estos nervios no son susceptibles de ser valorados mediante los sistemas clásicos de exploración manual y puntuación muscular, de los cuales pues ya sabemos que son los del grado 0 a grado 5. Para esto se utiliza un sistema de puntuación donde se basa la funcionalidad y los movimientos o acciones de estos músculos, los cuales se acentúan en 4 puntos. F, donde es funcional, normal o solo tiene un daño leve. FD, donde su función es débil, moderado, que afecta el grado de movimiento activo. NF, donde no funcional, es un daño severo. Y 0, que es la ausencia de funcionalidad total. Para empezar con las valoraciones, valoraremos primero los músculos extrínsecos del ojo. El paciente se encontrará en sedestación, ¿no? Sentado con la flexión de rodillas y las manos juntas, relajadas. La instrucción del paciente va a ser que mire el dedo del terapeuta y lo siga con la mirada. La prueba consiste en que se va a explorar cada ojo individualmente, tapando uno y después el otro, y más tarde se explorarán ambos juntos. Los criterios para la puntuación va a ser F, donde el movimiento es inmediato, FD y NF, donde no es posible distinguir exactamente entre los grados, y 0, donde hay ausencia de movimiento durante la prueba realizada. Bueno, empezaremos. En esta ocasión, al paciente se le va a pedir que tape un primer ojo, ya sea el izquierdo o el derecho, el que quiera a su gusto, y me va a apoyar donde él mismo se le va a tapar. ¿Estamos? Ahora, el terapeuta le va a señalar, va a poner su dedo índice en el medio y vamos a empezar con la valoración. Ella tiene que seguir el dedo hacia donde nosotros movamos el dedo con la mirada. Eso sería para valorar uno, después se cambia el otro ojo y posteriormente se hacen los dos juntos. Este va a ser el que lleva a cabo la apertura de los ojos, que es el elevador del párpado superior. La prueba consiste en que el paciente intente mantener los ojos abiertos frente a una resistencia manual otorgada por el terapeuta. La resistencia se va a colocar del pulgar al dedo índice ligeramente sobre el párpado abierto y la resistencia se aplicará hacia la zona inferior. Recordemos que nunca se debe presionar el globo ocular, ya que causaremos un daño. Empezaremos. Se le pide que abra los ojos y nosotros con los dedos pulgares aplicaremos la resistencia. Y lo que le decimos es que no nos permita cerrarlos. Para esta graduación, en el grado F, o en la puntuación F, el movimiento se consigue sin ningún problema. Para FD y NF, el movimiento es parcialmente. Y para E0 es ausencia total. Veremos lo regular de los ojos, su funcionamiento como tal es el cierre de los ojos. La prueba consistirá en que se va a observar al paciente abriendo y cerrando los ojos voluntariamente primero de forma individual y después ambos ojos conjuntamente. La resistencia del terapeuta se va a colocar el pulgar o el dedo índice por debajo y encima, respectivamente, de cada ojo cerrado. La instrucción al paciente va a ser que cierre completamente los ojos, todo lo que pueda, manténgalos así y no permita que el terapeuta los abra. Empezaremos. Se le pide primero que cierre los ojos completamente lo más que pueda. Y la resistencia la vamos a colocar por encima por encima y por el lado inferior de los dos ojos. Y lo que se le pide es que no nos deje abrir los ojos. Y para los criterios de evaluación sería F, donde el paciente cierra hemíticamente los ojos, FD, donde el paciente no tolera ninguna resistencia, NF, donde el paciente es incapaz de cerrar los ojos, y 0, donde pues no permite ninguna acción. Su funcionamiento como tal es el fruncimiento de la frente. La prueba consistirá en que se va a pedir al paciente que frunza el seno. Las cejas se desplazan hacia abajo y se aproximan. La resistencia del examinador va a ser el pulgar junto con el dedo índice de cada mano para sujetar la extremidad nasal de cada ceja e intentar separarlas. La instrucción al paciente será que frunza el ceño y no permita que lo borre. Iniciaremos. Entonces, primero se le pide que como tal junte las cejas, por decirlo así.
Y la resistencia de nosotros se va a colocar al lado opuesto, al lado inferior de donde está como tal la línea demarcada. Y lo vamos a pedirles que no nos permita separarlas. Los criterios de puntuación es F, donde el paciente realiza el movimiento completo del ceño. FD, donde el paciente frunce el ceño, pero las arrugas son superficiales. NF, donde solo se percibe un ligero movimiento. Y 0, donde no hay un músculo occipital frontal, que es la porción frontal. Su funcionamiento como tal es la elevación de las cejas. La prueba consiste en que el paciente eleve las cejas y aparezcan las líneas horizontales en la frente. La resistencia se coloca en la yema del pulgar por encima de cada ceja y se aplica una resistencia de forma descendente. La instrucción al paciente va a ser que eleve las cejas todo lo que pueda y que no permita que las empujemos hacia abajo. Empezamos. Eleve las cejas lo más que pueda. Y no permita que la baje. Los criterios de puntuación es F, donde el paciente ejecuta el movimiento completo. FD, donde los pliegues de la frente son susceptibles. NF, donde solo se detecta un ligero movimiento. Y 0, donde no se produce la elevación del músculo piramidal. Su función es el fruncimiento del puente de la nariz. La prueba consiste en que el paciente arruga la nariz como si expresara asco. La resistencia se colocarán las yemas de los pulgares a los lados del puente de la nariz y se va a aplicar una resistencia lateralmente estirando los pliegues. La instrucción al paciente va a ser que arrugue la nariz y como para decir yo. Empezamos. Arrugue la nariz. Y me permita que respire. Los criterios de puntuación será F, donde los pliegues prominentes, el paciente va a tolerar la resistencia. FD, donde el paciente cede ante una resistencia. NF, donde el movimiento detectable con dificultad. Y 0, donde no se percibe ningún cambio. Valoraremos el auricular de los labios, el cual se encarga del cierre de los labios. La prueba consiste en que el paciente contrae y protruye los labios. La resistencia, por razones de higiene, se utilizará el depresor lingual en lugar de un dedo. Para aplicar la resistencia se colocará diagonalmente a través sobre ambos labios, superior e inferior, y se ejerce una fuerza hacia la cavidad oral. La instrucción del paciente va a ser frunza los labios, manténgalos así y empuje contra el depresor lingual. Empezamos. Frunza los labios como si quisiera rezar, ¿no? Y no me deja. Los criterios de puntuación sería donde F, el paciente sella completamente los labios. FD, donde cierra los labios pero no tolera la resistencia. NF, donde realiza un cierto movimiento pero es casi nulo. Y 0, donde no cierra los músculos bucinador. Su función es la compresión de las mejillas. La prueba consiste en que el paciente comprime las mejillas y las introduce hacia adentro. La resistencia como tal se va a colocar en el interior de la boca, con la pala aplicada contra el carrillo. La resistencia se aplicará utilizando el depresor como palanca hacia adentro, en el ángulo de la boca. La instrucción al paciente va a ser que aspire las mejillas, manténgalas así y no permita que las empujemos hacia afuera. Entonces empezamos, se introduce primero el depresor lingual, después se le pide que haga la succión y aplicamos la palanca. Los criterios para esta puntuación es F, donde se realiza el movimiento correctamente. FD, donde se realiza el movimiento, pero como tal no tolera la resistencia. NF, donde se detecta cierto movimiento, pero no es tan completo. Y 0, donde no hay ningún movimiento real. Primero valoraremos la apertura de la mandíbula o depresión mandibular. Los músculos involucrados es el pectigonoideo externo y los músculos supraioideos. La prueba consiste en que el paciente abre la boca todo lo posible y se mantiene frente a una resistencia manual. La resistencia se coloca una mano por debajo de la barbilla y la otra se coloca sobre la cabeza. La instrucción al paciente va a ser que abra la boca todo lo que pueda, manténgala así y no permita que la cerremos. Empezamos. Se le pide que abra primero la boca, la resistencia se coloca sobre la cabeza y la otra sobre abajo de la barbilla y no permita que la cerremos. Los criterios de puntuación para esta valoración son F, donde el paciente como tal realiza el movimiento completo y lo mantiene. FD, donde el paciente puede abrir la boca con una amplitud interior a la de 2 dedos.
NF, donde se produce un movimiento mínimo, y 0, donde no se realiza una depresión mandibular. Para valorar el cierre mandibular o la elevación mandibular, los músculos involucrados serán el massetero, el temporal, el perictoideo interno. La prueba consiste en que el paciente encaje herméticamente las mandíbulas. La resistencia manual se colocará bajo la barbilla del paciente, donde se sostendrá entre el pulgar y el índice para someter a una fuerza hacia de forma descendente. La resistencia se aplicará verticalmente. La instrucción al paciente: se encajará o mantenga los dientes tan fuerte como pueda cerrados. Manteniendo los labios cerrados, manténgalo así y no permita que se abra la boca. Iniciamos. Cierre los labios y no permita que se abra. Los criterios de puntuación para esta valoración es F, donde el paciente cierra la mandíbula herméticamente, pero el examinador no es capaz de abrirla. FD, donde el paciente cierra la mandíbula, pero el examinador puede abrirla aplicando una mínima resistencia. NF, donde el paciente cierra la boca, pero no tolera ninguna resistencia. Y 0, donde hay un desplazamiento lateral de la mandíbula. Se valorarán los músculos pterigoideos externos e internos. La prueba consiste en que el paciente desplace la mandíbula hacia la derecha y a continuación hacia la izquierda. La resistencia del examinador se va a utilizar como tal una mano para ofrecer la resistencia colocándola del lado del palmar de los dedos sobre la mandíbula. La instrucción al paciente, bueno, que es que desplace la mandíbula hacia la derecha y a continuación hacia la izquierda. Primero hacia la derecha. Después hacia la izquierda. Los criterios de puntuación, bueno, en este caso pueden variar la amplitud del desplazamiento lateral de la mandíbula. Para el caso de F, para FD la distancia se desplaza equivale a un incisivo superior y tolera una resistencia mínima. NF, donde se realiza un desplazamiento mínimo y no tolera ninguna resistencia. Y 0, donde es una ausencia de movimiento. Los músculos involucrados es el pterigoideos internos y externos. En la prueba consiste en que el paciente protruye la mandíbula proyectándola hacia la parte delantera inferior por delante de la superior de la arcada. La resistencia manual se trata de un movimiento muy potente, entonces el examinador sostiene la cabeza con una mano colocada por detrás de la misma y la otra mano, la resistencia se va a aplicar horizontalmente hacia atrás sobre la barbilla. La instrucción al paciente va a ser que empuje la mandíbula hacia adelante, manténgala así y no permita que la empuje hacia la parte trasera. Empezamos. Se coloca la primera, que es para sostener la cabeza, y se le pide al paciente que lleve a cabo la mandíbula hacia adelante. Y colocamos la resistencia. Los criterios de esta valoración es F, donde el paciente ejecuta el movimiento completo, FD, donde se desplaza ligeramente, pero no es posible observar el hueco suficiente, NF, donde se detecta un movimiento mínimo y el paciente no tolera la resistencia, y 0, donde no realiza ningún movimiento ni tolera la resistencia. Empezaremos con el test de la protusión, que el músculo encargado es el glenioso en sus fibras posteriores. El test o la prueba consiste en que el paciente protruya la lengua de modo que la punta se extienda hacia afuera más allá de los labios. La resistencia manual se utiliza un depresor lingual aplicando sobre la punta de la lengua y va a ejercer una resistencia de movimiento en dirección posterior. La instrucción al paciente será que asome la lengua, manténgala así y no permita que la empuje hacia adentro. Empezamos. Asome la lengua y no permite que la empuje hacia adentro. Para el test de la desviación de la lengua, donde los músculos involucrados va a ser el genigloso principalmente y otros, la prueba consiste en que el paciente protruya la lengua y la desplaza hacia un lado y a continuación hacia el lado contrario. La resistencia se va a utilizar un depresor lingual y se va a intentar oponerse al movimiento lateral de la lengua, colocándolo en su borde lateral cerca de la punta. La instrucción al paciente va a ser que asome la lengua y mueva hacia la derecha y se va a repetir para el lado contrario. Saquen la lengua, muévela hacia la derecha o izquierda y no me deje regresar. Para la retracción de la lengua, donde el músculo involucrado va a ser el genioso en sus fibras anteriores y el etigloso. La prueba consiste en que el paciente retrae la lengua desde la posición de protusión. La resistencia se va a utilizar una almohadilla de grasa. En este caso utilizaremos los dedos junto con los guantes para sujetar la porción anterior de la lengua por sus dos caras, anterior y superior.
Se ejerce con ello una resistencia a la retracción, manteniéndola sujeta con fuerza la lengua y tirando suavemente de ella hacia adelante. La instrucción al paciente va a ser primero advertirle que se le va a sujetar la lengua. Se le pide que asome la lengua, abra e intente introducirla y no permita que la mantenga fuera de la boca. Saquen la lengua. Y listo. Así no. Para valorar el test de la punta o el doblado de la lengua, donde los músculos involucrados es el lingual superior e inferior, la prueba consiste en que el paciente protruye la lengua y la dobla hacia arriba hasta tocar el filtrum y a continuación hacia abajo hasta tocar la barbilla. La resistencia manual, bueno, en este caso tampoco se coloca ninguna. Y la instrucción al paciente va a ser toque el labio superior con la lengua y toque la barbilla con la lengua. Empezamos, saque la lengua primero y elévela hacia arriba tocando el labio. Después hacia abajo tocando la barbilla. Desde el acanalamiento de la lengua, donde los músculos involucrados es genigloso y los músculos intrínsecos, la prueba consiste en que el paciente desplace la lengua hacia abajo y doble los bordes laterales hacia arriba, originando un canal o un tubo de fácil acción. La resistencia manual, en este caso, pues no se coloca ninguna. La instrucción al paciente nada más va a ser que muestre primero el ejercicio al paciente y que forme el tubo con la lengua. Forme el tubo con la lengua. Para la elevación y la adopción del paladar blando, los músculos involucrados, el peristafilino interno, el peristafilino externo, el patagloso y los ágidos de la lengua. La prueba consiste en que el paciente emite el grito de tono alto, con EDA, para hacer que ascienda el paladar blando y realice una adopción. Para observar el paladar y las fases de forma adecuada, el examinador puede utilizar un depresor lingual ligeramente apoyado sobre la lengua y una linterna para iluminar el interior de la boca. En la resistencia manual, bueno, no se coloca ninguna resistencia, y la instrucción al paciente nada más es que diga en voz alta, soprano, o sea, A. Diga A. Para valorar la oclusión de la nasofaringe, el músculo involucrado es el palatofaringeo. La prueba consiste que, apuntando hacia el dedo del examinador, el paciente sople con la boca, con los labios fruncidos para ocluir la nasofaringe. Se coloca un espejo plano por encima del labio superior. El espejo se empañará. De forma alternamente se colocará una pequeña pluma apoyada en un soporte de plástico. La resistencia manual, bueno, no se coloca ninguna. La instrucción al paciente va a ser que sople sobre el dedo. Entonces colocamos el vidrio sobre abajo de la nariz y sople sobre el dedo. Los criterios de puntuación para esto es F, donde no se produce salida de aire por la nariz. FD, donde un mínimo escape de aire, el espejo se empaña ligeramente. Y en F o 0, donde es intenso empañado del espejo o violenta agitación de la pluma. La primera valoración que vamos a hacer es la deflexión del tronco. El paciente se encontrará en decúbito supino boca arriba sobre la colchoneta. En este caso se va a utilizar una cobija encima del suelo. Se le va a pedir al paciente que adopte una posición de rulo, con la cabeza y las rodillas en flexión hacia el pecho, intentando golpear con las rodillas. Bueno, ahorita al paciente ya se le explicó qué movimiento se va a realizar y daremos inicio. Entonces el paciente se va a encontrar boca arriba del decúbito supino. Se le pedirá que haga la flexión de rodilla y la flexión de la cabeza. Hazla. Abre la cabeza. El siguiente movimiento es la extensión del tronco. La posición del paciente va a ser tumbado sobre el estómago o de cúbito prono. Sobre el suelo se le va a pedir que adopte la postura de avión, elevando la cabeza, brazos y piernas del suelo, solamente manteniendo pegado el estómago. Una vez que se le ha dicho al paciente qué movimiento se realiza, empezamos con el test. El paciente ya se encuentra de cúbito prono, boca abajo. Entonces vamos a realizar el movimiento. Primero se va a llevar a cabo la elevación de las piernas, de los brazos y de la cabeza.
Soy Superman. Descansa.